Entrar ya a la palabra, Mateo capítulo 1, vamos a leer los versos del 18 al versículo 25. El que lo haya encontrado puede ponerse de pie para leer la palabra de Dios, para que lo hagamos con mayor reverencia. Los que están enfermos pues pueden quedarse sentados, no hay problema. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Pueden tomar asiento. Quiero que me coloquen por favor la primera imagen. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se imagina usted el nacimiento de Jesús? Yo creo que todos imaginamos el nacimiento de Jesús de esta manera. José y María, Jesús cuando era bebé, los pastores, los sabios, como se dice mal llamados, los reyes magos, los animalitos, vacas, ovejas, en un pesebre. ¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Qué tal si me colocan el título que le he dado a este sermón? Los personajes de la primera Navidad. Yo creo que ahí en ese pesebre uno ve a María y a José. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Dios escogió a María y a José. ¿Por qué no escogió a otros? ¿Por qué Dios escogió a unos pastores? ¿Por qué Dios escogió a unos sabios? ¿Y por qué tenía que nacer en un pesebre? Yo creo que si nos ponen a escoger quiénes iban a estar en ese nacimiento tan importante que iba a trascender el mundo, yo creo que usted y yo tal vez hubiéramos escogido otra clase de personas. A los famosos, tal vez a las personas de la élite, de la alta sociedad. Y tal vez no hubiéramos escogido que Jesús naciera en un pesebre. Yo creo que hubiéramos escogido que Jesús naciera tal vez en el mejor hotel, ¿cierto? O que Jesús hubiera nacido en la mejor clínica, pero no en un pesebre. Yo creo que esta es la postal de la navideña, tal vez la más bella historia de todas las historias. Aquí vemos cuando Jesús, el Rey de Reyes, llega a este mundo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para dejarnos el Evangelio, para dejarnos su palabra. Vámonos con los primeros dos personajes, María y José. ¿Qué tal si me colocan la imagen y también el texto bíblico? Mateo 1, 18 al 20, del 18 al 19, mira lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, ahí está, primer personaje, su madre con José,
Antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería difamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Qué tal si me colocan la imagen de María y José? ¿Qué hace José y María en este cuadro? Como lo dije ahora, si nos ponen a escoger, yo creo que nosotros hubiéramos escogido a otras personas. No a un joven carpintero, no a un joven con pocos recursos económicos. Y tal vez no hubiéramos escogido a la Virgen María, una joven, según los eruditos dicen que tenía más o menos de 14 a 15 años. Yo creo que hubiéramos escogido a una mujer con mayor ¿qué? Mayor experiencia, ¿no? Pues iba a tener la gran tarea de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. María y José tal vez no tenían una posición importante en la sociedad, pero sabe, Dios los escogió. Amén. Y si Dios los escogió era porque ellos eran ¿qué? Los indicados para hacer esa gran tarea de darle un hogar a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Vámonos con José, el primer personaje. Cuando José se dio cuenta que María, su prometida, estaba embarazada, pongámonos en el papel de José. Usted está a punto de casarse con su novia, porque todavía no eran casados. Y ¡zas! María le sale con esa noticia de que está en embarazo. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Yo creo que José no brincó de alegría celebrando porque María estaba en embarazo, porque José sabía que ese hijo que estaba ahí en el vientre de María, él no era su papá. Y dice el texto que José quiso dejarla secretamente porque la amaba. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Yo creo que la hubiéramos montado en Facebook, ¿no? Esta sinvergüenza estuvo embarazado, está embarazada de otro. Pero no, José, porque la amaba, quiso dejarla ¿qué? Secretamente. José pudo haberla denunciado. Según las tradiciones judías, cuando una mujer estaba comprometida y ella salía en embarazo y no era del prometido, a tal mujer la apedreaba. José pudo haber avergonzado a la Virgen María públicamente, pero dice la Biblia que la dejó ¿qué? Secretamente porque la amaba. Yo creo que José tuvo una gran agonía emocional en su corazón, y creo que para José no era fácil asimilar esta noticia. José quiso dejarla sin tanto ruido y sin tanto alboroto. A veces hay peleas entre parejas y es impresionante, ¿no? No lo hacen secretamente, ¿no? Eso lo publican a Raimundo y a todo el mundo y hacen tremendo ruido y tremendo alboroto. José quiso retirarse silenciosamente porque amaba a María. Pero sabe, los planes que tenía José de dejarla secretamente fueron cambiados. Y fueron cambiados ¿por qué? Porque un ángel de Dios se le apareció en sueños a José y le dijo que María había concebido del Espíritu Santo, que ese niño se iba a llamar Jesús porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué tal si me colocan Mateo 1:24? Tremendo, ¿no? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor, ¿qué? Le había, ¿qué? Mandado.
¿Usted también hubiera hecho lo mismo de José? Aunque haya tenido un sueño y el ángel le hubiera hablado, yo creo que más de uno de nosotros no lo hubiéramos creído. Ni tampoco hubiéramos aceptado la voluntad de Dios, porque dentro de nuestra lógica eso no es lógica, eso no es normal. José, un hombre sencillo, un hombre humilde, pero también, según ese texto, un hombre de fe, aceptó el llamado que Dios le había dado de ser padrastro del Rey de Reyes y Señor de Señores, de ser el Padre terrenal para Jesús. Volvamos a leer esa frase. Hizo como el ángel del Señor le había ¿qué? Andado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que hagamos algo y usted y yo no lo hacemos? Pero este hombre sí lo hizo como el Señor ¿qué? Lo había ¿qué? Andado. Vámonos al segundo personaje, María. Lucas capítulo 1, versos del 26 al 38. Miremos esta historia tan linda. Dice: este mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. El ángel Gabriel fue mandado por Dios a Galilea, allá en esa ciudad llamada Nazaret. Y la idea era que visitara a una virgen desposada. Desposada significa comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, dijo el ángel, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Quise subrayar esa frase. Cualquiera se turba, ¿no? Estás en embarazo, pero ese embarazo no es producto de un ADN de un hombre, o de los espermatozoides de un hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Que le salgan a uno con una noticia de esas, cualquiera ¿qué? Cualquiera se turba, ¿cierto que sí? María estaba confundida, estaba perpleja, estaba sorprendida y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Ah, ya, si el ángel le dijo que no tuviera temor, era porque ella tenía ¿qué? Temor. Estoy en embarazo, estoy a punto de casarme, ¿cómo le voy a decir a José eso? Porque has hallado gracia delante de Dios. Qué lindo esa frase. Cuando Dios te escoge a ti para un servicio, para hacer algo en la vida, es porque Dios ¿qué? Ha hallado gracia. Usted ha hallado gracia delante de Dios. Amén, hermanos. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta que todos nos hacemos. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Nada hay imposible para Dios. Verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y aquí quiero, por eso subrayé casi todo el texto. He aquí la sierva del Señor. ¿Quién dijo eso? La Virgen María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo
conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántas veces nosotros somos llamados a hacer algo? Como lo dije ahora, a un servicio. Tal vez tienes un talento, un don que Dios te ha dado. Y usted sabe que Dios te lo ha dado. Y usted no quiere servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y no estamos dispuestos a hacerlo? Porque nos es difícil, que nos cuesta creerlo, aceptarlo. Y aquí la Virgen María nos está enseñando a usted y a mí que cuando veamos que tal vez la voluntad mía y la voluntad de Dios a veces chocan, podamos decirle a Dios: Dios, yo soy tu siervo. Ahí la palabra siervo es esclavo. ¿Usted sabía que es un esclavo? Un esclavo es todo lo que le mande a hacer, su amo lo debe de hacer. He aquí tu esclava, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso, hermanos? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María y José, dos jóvenes sencillos, humildes, dos jóvenes que tal vez se diferenciaban de los demás jóvenes, hombres de fe, amén, hombres de fe, hombres que creían en Dios. Una pareja tal vez sin recursos que ofrecer a su hijo, pero creyeron al anuncio del ángel Miguel y se sujetaron al llamado de Dios. Y aceptaron la responsabilidad de recibir al Rey de Reyes, al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, para que estuviera con ellos en su hogar. José y María, tal vez para nosotros, tal vez los padres, los menos probables que hubiéramos escogido para Jesús. María y José, tal vez algo inesperado para nosotros, insospechados e inimaginables. Pero si están en esa foto, es porque María y José estaban dentro del plan ¿de quién? De Dios. Tal vez usted también está dentro del plan de Dios. ¿Usted sabía eso? Tal vez usted tiene algo que hacer en este mundo. Hay personas que viven una vida sin sentido, hay personas que viven una vida sin propósito, hay personas que viven una vida sin significado. María y José tenían un propósito, tenían un significado su vida, y es ser los padres de Jesús. Vámonos al tercer personaje, los pastores. Lucas 2, versículo 8 en adelante dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente se le apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Huestes celestiales significa ángeles, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se fijaron unos a otros, y dijo: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido,
y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlos los pastores dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que le oyeron se maravillaron de los que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón, y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Muéstrame por favor la foto de los pastores. ¿Qué hacen los pastores en esa postal navideña? ¿Me colocan por favor los pastores? ¿Está ahí o no? En el tiempo de Jesús y hasta el tiempo de hoy también, los pastores no gozan de buena aceptación. Los pastores pues de ovejitas de 4 paticas no tienen buena reputación por su trabajo. Imagínense, todo el día con las ovejas, ellos no podían reunirse con los demás miembros de la familia o de la sociedad, no podían estar en fiestas. Aún en las cortes no se les permitía a un pastor ser testigo de algo en el tiempo de Jesús. Y cuando pasaba un pastor, todos lo notaban. ¿Cómo así que todos lo notaban? Hace 15 días, no sé, hace 10 días, que estuve de cumpleaños, mis hijas y mi esposa y mi yerno pues me llevaron a La Ceja, ¿no? A una cena, a comer. Y allá en ese restaurante había un criadero de ovejas, habían varias ovejas. Yo creo que ustedes notaron, Carolina, Yuleidi y Alejandro, notaron el olor. El olor de una oveja es horrible. Así se los digo. Es horrible. Prefiero estar cerca de una vaca o de un caballo, pero no de una oveja. Y si los pastores estaban con las ovejas día y noche, ¿qué le pasa? ¿El olor qué? Por eso cuando un pastor pasaba delante de la gente lo notaba por el olor. Yo creo que donde nos pusieran a nosotros a invitar al nacimiento de Jesús, yo creo que no hubiéramos invitado ¿a quién? A los pastores. Yo creo que los últimos de la lista serían ¿qué? Ellos. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos fueron invitados? ¿Por qué se da ese anuncio? ¿Y por qué hasta el ángel Gabriel va y les anuncia para que vayan y celebren junto con María y José? Había un gran propósito en todo esto. ¿Se acuerdan que en la Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de qué? De los pastores. Quiere decir, cuando Él dice que Él es el príncipe de los pastores, está diciendo que Él es el pastor de pastores. También allí en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy, ¿por qué? Por las ovejas. Isaías 40, verso 10 al 11, es una profecía que se hace de Jesús. Desde el Antiguo Testamento se hace una profecía que se cumplió hace 2000 años. Mira lo que dice Isaías 40, 10 al 11 acerca de Jesucristo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, ¿quién es pastor? Jesús. Como pastor apacentará su rebaño. Nosotros sus ovejas somos su rebaño. Y en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el buen pastor? Amén. Vámonos a otro personaje, al cuarto personaje es los sabios. Mateo 2 del 1 al 2:1. Voy a leerlo en la versión Dios se habla hoy, la versión católica, ¿no? ¿Por qué escojo esta? Porque pues me puse a comparar las diferentes versiones y solo hay 2 versiones
en español que hablan de magos. Es la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Pero las otras versiones habla de sabios. Me quedo más fácil con los sabios, ¿cierto? Mateo 2:1 dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país, y llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente, que se dedicaban al estudio de las estrellas. ¿Qué tal si me colocan por favor la imagen de los sabios? Aquí uno ve que son tres, ¿cierto? Uno supone que son tres, porque la Biblia no dice el número. Pero ¿por qué uno supone que son tres? Por los regalos. Porque llevaban tres regalos. ¿Y cuáles eran los tres regalos? Oro, incienso y mirra. Algunos se han atrevido hasta de colocarles nombre a estos tres sabios. Eso tampoco aparece en la Biblia. Pero ¿cuáles son los nombres que le colocan? Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso no está en la Biblia. Pero algo interesante es que dice los sabios ¿de qué? Del oriente. Quiere decir que no eran judíos, eran de otras naciones y pueblos. Pero llegaron a Jerusalén, a Belén, buscando al rey ¿qué? De los judíos. Esos hombres eran estudiosos, eruditos, científicos. Estos tres sabios llegaron a Jerusalén con una pregunta: ¿dónde ha nacido el rey de qué? De los judíos. ¿Y cuál era el propósito de ellos? Hemos venido ¿a qué? A adorarlo. Gloria a Dios. Cuando yo leí eso, yo dije: Dios, ellos tenían un propósito de venir ¿qué? A adorarlo. Venían de muy lejos. La pregunta es: ¿por qué Dios se fijó en ellos y no se fijó en otros que tal vez estaban cerca, más cerca? Dios tenía un propósito. ¿Se acuerdan de que los que estaban cerca a Jesús, al nacimiento de Jesús, no creían en Él? ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Algo para resaltar también de estos tres personajes es que había un fenómeno astronómico. Una estrella que los guió. Una estrella señaló el lugar específico donde nació Jesús. Mateo 2:11, ¿qué tal si leemos ese texto? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le abrieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando vieron a Jesús, ¿qué? Lo adoraron. Los tres sabios nos representan a usted y a mí. ¿Por qué a usted y a mí? Porque usted y yo estamos muy lejos de Jerusalén y estamos muy lejos de Belén. Amén. Y Dios nos invita a hacer lo mismo que hicieron estos tres sabios. ¿Venir qué? Adorar. Pero también estos magos no solamente, estos sabios no solamente vinieron a adorarlo, sino que también trajeron ¿qué? Presentes. La pregunta es: ¿será que Dios necesita que lo adoremos? ¿Será que Dios necesita que le demos un regalo? Sí. No estoy hablando de regalos económicos, pero sí regalarle el tiempo, dedicación, esfuerzos, energía. Regalar mi vida para que Él la use para su honra y su gloria. Esos son los regalos que Dios quiere que usted y yo ¿qué? Le demos. Ahorita cantaban en la cantata
Y me llamó la atención porque no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Yo no me puse de acuerdo con Joan que cantaran estos coros o que ensayaran estas canciones, no. Eso hace parte de lo que Dios quería decirnos hoy. Quiero que leamos, por favor, Salmos, vamos a leer estos 3 pasajes rápido y con esto termino. Salmos 22, 27. Y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ahí está hablando todas las familias de ¿qué? De las naciones. Salmos 86, versículo 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán ¿qué? Tu nombre. Filipenses 2, 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por último, colóqueme en la imagen, esa imagen. ¿Qué personajes habían ahí? José y María, los pastores y los 3 sabios. Hágase una pregunta. ¿Qué le faltará ahí a la foto? Yo creo que a esa foto le hace falta una imagen. La imagen tuya y la imagen mía. ¿Sabe por qué? Porque Dios se fijó en ti. Dios se fijó en mí. Personas insospechadas que íbamos a buscar de Dios, inesperadas de que íbamos a entregar nuestra vida a Cristo, e inimaginables que íbamos a dejar el pecado. Nosotros no deberíamos de estar en esa foto. ¿Sabe por qué? Por nuestras malas obras. Pero si estamos en esa foto es solo por la gracia de ¿quién? Es solo por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y que lo vil del mundo y lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Dios nos escogió a usted y a mí para que conociéramos esta gran historia del nacimiento de Jesús. No solo del nacimiento, de la vida de Jesús, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú hoy nos has recordado, porque ya tal vez son cosas que ya sabíamos. Tremendo estos personajes que tú escogiste, Dios, para que estuvieran en el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Escogiste a María, a José, escogiste a los pastores, sencillos, humildes, pero hombres de fe. Escogiste a los sabios para que le trajeran presentes a Jesús. Escogiste a los sabios para que vinieran y le adoraran. Sabios de otras naciones, de otros pueblos, distinto al judío. Y ahí se cumple de que toda rodilla se doblará delante de ti. Y todas las familias de la tierra te glorificarán y te honrarán. Gracias, Dios, porque en esa postal navideña también está nuestra foto ahí. Tú pensaste en nosotros, tú nos escogiste, Señor. Tú nos hiciste el llamado y nosotros obedecimos a ese llamado. Somos indignos porque no merecemos que te hayas fijado en nosotros. Pero te fijaste. Gracias, Dios, porque así como tú tuviste un plan con María y José, con los pastores y con los sabios, también tienes un plan con cada uno de nosotros. Permite, Señor, que ese plan se cumpla al pie de la letra. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en la Biblia, la palabra de Dios. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Amén
Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Estén bien.